buenos días, ya estamos aquí en Diálogo de Impacto. Agradecemos su sintonía aquí a través de los canales de BTV. Soy Emma Calderón y ya estamos listos. Abordaremos un tema muy importante y es que hemos visto que durante toda la semana pasada largas filas de maestros jubilados. Ellos están exigiendo que se les paguen los 60 salarios que se habían prometido en base a una reforma de la ley del INPREMA. ¿Qué es lo que ha sucedido? Lamentable, porque muchos hasta se desmayaron. Imagínese usted una persona de la tercera edad que con la esperanza de ir a recoger ese dinero, el intenso calor, largas jornadas y sin respuesta. Pero hay buenas noticias porque se han comprometido que a partir de hoy se va a hacer efectivo este pago. Pero veamos esta nota que nos presentan nuestros compañeros de los noticieros Impacto. Es una mala organización. Tuviesen que haber visto esto desde antes, ¿verdad? ¿En qué forma nos iban a tratar? Porque ya somos personas mayores. ¿Ah? Usted me comentaba que ya hoy se siente mal incluso. Ya no puedo porque soy diabética, soy hipertensa. En una odisea se ha convertido para los maestros jubilados el poder llenar el formulario para cobrar el pago de sus 60 rentas, ya que tienen que soportar malos tratos, hacer largas filas que avanzan más lento que una tortuga, sufrir el desorden administrativo, poniendo en riesgo su salud tras interminables horas de espera bajo el sol o la lluvia para personas de la tercera edad, enfermos y discapacitados. Realmente es una irresponsabilidad y un irrespeto para nosotros los jubilados a esta edad, todavía siguiendo este sufrimiento y este calvario cuando... Nunca organizaron bien esta situación. Ayer se desmayaron como 3 maestros. Entonces hoy también está desorganizado toda esta cuestión. Autoridades de INPREMA aseguran que no es necesario que los profesores se aglomeren, madruguen o hagan fila, porque hay logística, horarios y tiempo suficiente para realizar este trámite sin prisa. Pero también hemos observado que los maestros han llegado a buenas o a tempranas horas de la madrugada, 4 o 3 de la mañana. Ese tiempo de espera no es recomendable que lo hagan, ya que tenemos la logística necesaria en el instituto para poder atenderlos de manera eficiente, eficaz, personalizada. No es necesario que lleguen a las 3, 4 de la mañana como lo están haciendo. Maestros jubilados exigen que este caos sea solventado e implementen una forma rápida y ordenada para continuar con el proceso, porque se merecen respeto y un trato digno, o de lo contrario va a suceder una tragedia entre tanto docente enfermo y desorden. Con imágenes de Freddy Espinal, informó Merari Borjas. Y es que esta situación ha sido lamentable porque imagínese usted un jubilado que trabaja toda su vida realmente para esta pensión y por una mala organización realmente se ha realizado esta lamentable situación. Y esto pues no solamente fue un día, fueron 2 días, 3 días, toda la semana pasada. Entonces, aquí realmente estamos a la espera de las autoridades del INPREMA justamente en estos momentos, porque consideramos muy importante darles respuestas a estos jubilados, que para ellos es bastante difícil llegar hasta el INPREMA, esperar 4, 5, 6 horas. Creo que no es justo porque son personas que tienen limitaciones para movilizarse, tienen sus condiciones de salud no son aptas, porque cuando usted es joven pues puede aguantar agua, lluvia y todo lo que sea, pero cuando ya usted está en la tercera edad realmente es un irrespeto. Y es que esta reforma a la ley del INPREMA, pues, que fue autorizada por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, porque también es un hecho importante. Ellos, pues, se autorizó de que este beneficio de los docentes que se jubilaron con la ley de 1980 les otorgaran el beneficio de 60 rentas que ya están contempladas en el reglamento. Recordemos que se ha ido modificando realmente en varias ocasiones, se ha ido modificando esta ley
de las jubilaciones, lamentablemente también, porque usted trabaja en base para esta jubilación, para esta previsión. Y si usted la están modificando, pues eso significa que usted tiene menos derechos. Pero esta es una conquista que se logró, que se retomara realmente la ley de 1980 y que se autorizaran las 60 rentas, quedando establecidas así. Los de rango de 75 a 86 años serán acreedores a un pago de 200,000 lempiras, mientras que los docentes de 85 años en adelante recibirán un equivalente a 300,000 lempiras. Se suma el pago anticipado que antes se le otorgaba a los hijos de los jubilados cuando estos fallecían. Hubo personas, lamentablemente, como les digo, muchas situaciones se dieron, pero que es muy importante conocer. Y aquí vemos, pues, han sido luchas. Sabemos que el INPREMA, pues, es uno de los institutos de previsión más fuertes del país. Ha aglutinado a todos los maestros a lo largo de las últimas décadas y que han estado luchando por esta ventaja. Pero también es interesante porque el mismo INPREMA, habían personas que habían estado solicitando cobros a los maestros para hacer estos trámites. Pero las autoridades del INPREMA emitieron un comunicado en el cual pues pidieron de que no se dejaran sorprender, porque para recibir el pago de la suma adicional anticipada de los 60 rentas no deben pagar por dicho trámite, y justamente emitió una alerta a los maestros jubilados y pensionados preexistentes a nivel nacional para que no se dejen sorprender por personas inescrupulosas que estaban pidiéndoles dinero a cambio para supuestamente hacerles el trámite de las 60 rentas anticipadas que por ley les corresponde. Entonces, todos estos temas pues son parte. ¿Y por qué dedicamos este tema? Porque sabemos que los maestros jubilados son personas que dieron su vida y han servido al país, pero que es importante realmente conocer qué es lo que está sucediendo, cómo las autoridades van a solventar, porque han prometido que a partir de hoy, ya justamente a pocos minutos podemos decir, me imagino que están abarrotados nuestros equipos periodísticos, también se están movilizando al INPREMA para ver qué es lo que está sucediendo. Pues ya está aquí con nosotros el comisionado presidente del INPREMA, Héctor Díaz. Muchísimas gracias, comisionado, por estar aquí con nosotros en Diálogo de Impacto. Gracias por la invitación. Para nosotros siempre es un gusto poderles hablar a los maestros y maestras que están en todo el país sobre los cambios que estamos haciendo en el instituto. Sí, es interesante. ¿Cuántos maestros realmente ustedes tienen afiliados en el sistema de previsión ahorita? Para que la gente vea la dimensión. Sí. Sabemos que el INPREMA es uno de los institutos más fuertes del país. Sí, el INPREMA es de hecho el fondo de reserva de pensiones más grande que tiene el país, uno de los más grandes de la región centroamericana. Tiene afiliados en este momento 72,000 profesores activos, es decir, que están cotizando. Tiene cerca de 30,000 profesores que han estado cotizando alguna vez y tiene 19,000 jubilados. Es decir, el INPREMA en este momento ya genera más o menos 120,000 afiliaciones entre activos, en suspenso y jubilados. Es un instituto con una reserva técnica de cerca de 53,000 millones de lempiras. Es una institución, digamos, con una reserva importante de dinero y así como es de grande la población que tiene el INPREMA, así son de grandes sus desafíos y creo que por eso es que el gobierno toma la decisión, dado que habían problemas de gobernanza en el instituto, de intervenirlo en los primeros 6 meses para poder estabilizar algunas situaciones que venían retrasadas en el instituto, entre estos el pago de las 60 rentas y otros productos que se están Explíquenos lanzando. Realmente, antes de eso, ¿qué es el pago de las 60 rentas? Porque yo sé que es bueno a veces comenzar de cero, claro. Porque no todos entienden. Sí. Sabemos que fueron los que jubilaron con la ley de 1980. Así es. La ley del año 80 tiene
una particularidad, y es que se hace antes de que Honduras ratificara el convenio 102 de la OIT y además que Honduras tuviera una nueva constitución. Porque esas leyes, ambas, la de INJUPEN y de INPREMA, en realidad se hicieron en los años 70. La de INPREMA entró en vigencia hasta en el año 80, pero eran leyes de los años 70. En ese momento no se garantizaba el beneficio de sobrevivencia. ¿Cuál es el beneficio de sobrevivencia? La pensión por viudez y la pensión por orfandad, que son los beneficios, digamos, que ahora tienen todo sistema de seguridad social de cualquier país. Tiene pensiones para los que quedan vivos, ya sean hijos menores de 21 años, en el caso del INPREMA es menores de 25, o viuda o viudo, sin restricción de edad, y si los hijos tienen alguna situación de discapacidad, tampoco sin restricción de edad. Estos son los beneficios típicos, pero en la ley del 80, lo que decía la ley era que no se reconocía este beneficio, sino que una vez que el beneficiario fallecía, se le reconocían 60 mensualidades de la pensión, esto es 5 años de mensualidad. Ese beneficio estaba en la ley del 80 y así se entregaba, es decir, así estaba calculado. En la ley del 2012 se cambia ya por el beneficio de sobrevivencia, como debe ser, viudas y huérfanos, pero los jubilados con la ley del 80 quedan con ese derecho. En el año 2019 se pasa una ley para que ese derecho se les pueda anticipar, es decir, para que se les pueda dar en vida. Y aquí hay que tener mucho cuidado respecto cuando se toman estas decisiones, porque el impacto que tienen estas decisiones son directamente al fondo, es decir, no se explicaba claramente cómo era que se iba a hacer ese proceso, sino que era un proceso que quedaba más o menos en el aire con poca explicación, y muchos jubilados creyeron que se les iba a hacer un pago único de las 60 mensualidades. Este pago único de las 60 mensualidades para el instituto implica cerca de 16.000 millones de lempiras. Era una cuestión básicamente que no podía hacerse de esa manera. Nosotros cuando llegamos vimos que ya se había hecho un reglamento, que ya se había pasado a la Comisión de Bancas y Seguros, y nosotros simplemente le seguimos dando el trámite. Pero empezamos a hacer los análisis y nos empezamos a dar cuenta de algunos temas que es importante destacar. El primero es que, si bien es cierto, estos jubilados van a recibir su pago anticipado, también no es menos cierto que la condición, digamos, de vida de un jubilado con la ley anterior y con la ley nueva es básicamente la misma. Es decir, hay una exclusión de los jubilados con la ley nueva que nosotros no podemos entender, porque claro, nuestra visión de la universalidad es mucho más completa, y es que los beneficios previsionales deben ser universales. Ese es un tema que todavía está en discusión y que tenemos que buscar cómo solventarlo. Tenemos que buscar alguna solución para solventar el tema del pago universal. El otro tema que es importante es que en este momento justamente el instituto no está pasando por sus mejores días en temas de rentabilidad. Sí. El instituto tiene problemas de rentabilidad. Eso no significa que tenga problemas financieros o económicos, pero tiene problemas de rentabilidad, es decir, está prestando el dinero a una tasa muy baja. ¿Y de dónde proviene esta tasa muy baja? Principalmente del crédito bancario, es decir, el dinero que el instituto pone en el banco se lo están pagando a tasas muy bajas. Lo que implica que el instituto tiene que cambiar su esquema de inversiones para poder mejorar la rentabilidad. Y el otro tema que era importante decirlo en este contexto de las 60 rentas era que presupuestariamente, aun y cuando se había dejado consignado un derecho en una ley, no se había presupuestado. Es decir, el derecho no estaba dentro del presupuesto del instituto. Y estos fueron todos los factores que había que ir sorteando para llegar a este momento en el cual se ha comenzado un proceso para devolver de manera paulatina el beneficio de las 60 rentas. Se va a comenzar con 100.000 lempiras, que es lo que no dejaría vulnerable al instituto desde el punto de vista financiero
y actuarial, y se va a tener que tener una reforma de ley para poder buscar rentabilizar el fondo de mejor manera para poder cumplir los siguientes compromisos en cuotas mucho más aceptables, porque ahí es donde entendemos que los jubilados no están recibiendo las siguientes cuotas, porque nosotros hasta ahora solo podemos comprometer una cuota extra anual, ¿verdad? Porque realmente si hacemos más allá de eso vamos a afectar el fondo. Entonces, pero no quiere decir que eso esté escrito en piedra. De hecho, es uno de los mecanismos que estamos buscando, rentabilizar el fondo para poder entregar un mayor número de rentas anuales y poder avanzar en la garantía. Estamos hablando de que este estos 100.000 lempiras va a ser para todos. En este momento, para todos los jubilados de la ley del 80, esos son cerca de 14.056 docentes. 14.056 docentes que tienen este derecho. Claramente es un derecho totalmente voluntario, es decir, el maestro tiene que aceptar que se le entregue este dinero, si no, simplemente se mantienen las condiciones de retiro y es una vez que fallezca, se le entrega a sus familiares. Es decir, el maestro puede decidir. Tiene esas dos opciones, dejárselo a sus familiares o tomarlo ellos. Así es. Esto es importante. Ahora bien, ¿qué es lo que ha sucedido? Estamos viendo estas imágenes, yo lo explicaba en un inicio del programa, doctor, el hecho de que son personas jubiladas con problemas de salud, no pueden estar tanto tiempo parados. ¿Por qué se abocaron tan masivamente? ¿Hubo mala desinformación o no tenían un buen sistema? ¿Qué es lo que sucedió? No, fíjese que de hecho el sistema funciona muy bien. Logramos capturar solo en una semana el 60% de la población que ocupamos capturar en el sistema. Pero aquí hay que decirlo, todavía estamos en una pandemia. Nosotros hicimos un mecanismo de colas basado en el número de identidad de las personas e hicimos un sistema en línea, pero el sistema en línea fue poco usado. Es decir, es que es bien difícil para ellos. Sí, entendemos, y hay que entenderlo. Y es que ellos pensaron que ellos lo tenían que hacer, cuando perfectamente, con sus datos, perfectamente podía llenarlo, cualquier persona les podía haber ayudado. Y de hecho, hemos visto que al final de la semana la gente empezó a entender este tema y empezó a traer ya su hojita llena solo para entregar. Es decir, sí que vimos una disminución al final de la semana. Y el otro tema es que nosotros entendemos que la situación de enfermedades crónicas preexistentes hace que los jubilados se les dé un trato diferenciado en cualquier servicio que reciben, pero en este caso estábamos hablando de que todos eran jubilados. Sí. Lo que hacíamos era una cola de priorización de los más enfermos. Y otro factor que nos afectó es que el INPREMA históricamente solo ha hecho sus trámites en Tegucigalpa. Sí, eso nosotros estamos viendo entonces que estos maestros se trasladaron de diferentes puntos del país. Exacto. Terrible. Pero cuando nosotros estábamos allá, es decir, nosotros estábamos en Comayagua, estábamos en Choluteca, estamos en Juticalpa. Fue como falta de coordinación. De coordinación que ellos pensaron, no, yo tengo que ir a Tegucigalpa porque allá es donde se INPREMA. Porque ellos se quedaron en esa época de que todos a trámites se venía a hacer a Tegucigalpa. Se venía a hacer a Tegucigalpa cuando perfectamente se podía hacer en La Ceiba, en San Pedro Sula, en Santa Rosa de Copán. ¿En cuántas ciudades puede, porque esta es buena información para ellos, yo sé que muchos nos están viendo, ¿en qué ciudades ellos tienen acceso a hacer sus trámites en INPREMA? Los trámites permanentes en 4 ciudades, vamos ahorita por 2 más, es decir, pueden hacerlo en San Pedro Sula, en La Ceiba, en Santa Rosa de Copán y aquí en Tegucigalpa. Las 2 nuevas va a ser Choluteca y Juticalpa, esos son los lugares. Pero en este momento de las 60 rentas, la semana pasada estábamos en 8 departamentos y esta semana, en 10 departamentos. Y esta semana vamos a estar otra vez en 10, porque Tegucigalpa se repite. ¿Dónde pueden ver ellos, doctor, el lugar donde está... a la página web del INPREMA? En la página web del INPREMA ahí está la información Eso es bien importante. Entonces yo creo que es importante a usted, si usted es maestro jubilado,
entrar a la página web del INPREMA para revisar ahí donde usted puede hacer su trámite y así usted no tiene que movilizarse hasta Tegucigalpa. Aparte de que es cansado, representa un costo y todo. Tenemos a nuestro compañero Luis Durón, que se encuentra, creo, en la Universidad Pedagógica Nacional para abordar este tema. Luis, ¿vamos contigo? Así es, buenos días, licenciada. Como ustedes pueden observar, nos encontramos en las afueras de la Universidad Nacional Pedagógica, donde los maestros jubilados ya están haciendo fila para poder ingresar al recinto y así de esta manera hacer el proceso para poder adquirir, que les den las 60 rentas. Y como ven ustedes, ellos están de pie aquí, algunos optan por traer su banquito porque sin duda que abran hasta las 8 de la mañana y algunos están desde las 4:30. Pero vamos a acercarnos al primero que está en la fila, que él dice que tuvo que madrugar desde las 4 de la mañana para poder ser el primero en la fila. Muy buenos días, caballero. ¿Cuál es su nombre? Luis Rodolfo Figueroa. Don Luis, usted manifestó que desde las 4 de la mañana, de 4:30 está aquí para poder ser el primero. Es correcto, nos tocó que madrugar en vista de las consecuencias de la semana pasada, que hubo una afluencia masiva de compañeros también queriendo arreglar esta situación, que se nos da la oportunidad de recibir las 60 mensualidades que le estaba según reglamento y ley. Al morir uno se lo daban a los beneficiarios, pero ahora entonces se lo están adelantando, dándole a uno en primer lugar a todos en general 100,000 lempiras dentro de 2 meses, porque ahorita es solamente el trámite que estamos haciendo de autorización y después entonces dentro de 2 meses nos será entregado eso en las respectivas cuentas de cada uno. Luego seguidamente los siguientes años se estará dando lo que corresponde como decir un 15º salario. Entonces, o sea que si yo estoy recibiendo 25,000 lempiras ahorita, eso me darían en marzo, porque va conforme escala. De 75 para abajo es un salario, ¿verdad? En marzo. Y si de 75 a 85 ya son 2 salarios. Y de 85 en adelante son 3 salarios que van repartidos en el transcurso del año. Gracias, don Luis. Vamos aquí a conversar con la maestra también. Ahora, ¿cómo ven ustedes esto, que les van a dar este beneficio en vida, que este recurso que ustedes lo necesitan en estos momentos? Dicen que nos van a dar ese beneficio en vida, ¿verdad?, para que nosotros lo aprovechemos, porque ven los sacrificios que hemos tenido, ¿verdad?, trabajando y que, ¿verdad?, y que logremos, que hay que lograr ese beneficio para poder, porque lo merecemos, para que salgamos, para que lo aprovechemos en muchas cosas, lo que nosotros querramos, en chequeos médicos, porque no siempre heredamos después de trabajar tanto enfermedades, ¿verdad? Muchas enfermedades, y nerviosas del corazón, que diabéticos y todo eso. Necesitamos, ¿verdad?, chequearnos, estar al ojo al Cristo. En este momento en el canal está el comisionado presidente del INPREMA. ¿Alguno de ustedes quiere hacer alguna pregunta al comisionado? ¿Tienen alguna duda ustedes para que le puedan evacuar al comisionado? Don Luis. Yo creo que sería muy importante de que se considerara esa situación, ya que el enganche que nos hicieron como docentes fue de que nos iban a dar precisamente algo más en el transcurso de la semana, pues, o sea, perdón, del mes, las siguientes mensualidades, pero con 25,000 lempiras para los gastos y costos que tiene tanto maestro jubilado, de medicamentos, de un montón de sinnúmero de factores como secuelas de la labor educativa que realizaron durante tantos años. Entonces eso es poco, creo que deberían de considerar a que se amplíe esa oportunidad y que se le pueda dar al maestro, porque darnos una mensualidad cada año, eso que viene a decir que hay que esperar 20 años para que nos puedan dar esas 60 mensualidades. Entonces yo considero que debería de ser justo y real y que se considere darle otra oportunidad más al compañero docente jubilado de recibir, para que pueda por lo menos pasar sus últimos días feliz y tranquilo con sus familias y todo, y comprando sus medicamentos, y ya que también la desventaja es grande cuando el compañero docente se jubila, pierde el seguro, que es cuando más lo necesita. Entonces yo creo que debe de ver, le hacemos el llamado al comisionado, al representante de esto, para que consideren esa situación ante lo que es los especialistas, el directorio y todo eso, para que beneficien más, una forma más correcta y más directa al magisterio.
Bueno, esta es la consulta que le han hecho al presidente del INPREMA, de la Junta Directiva del INPREMA. Si tal vez nos pueden dar más salida a los de audio, que no escuchamos nada aquí, para si está respondiendo sí. La autoridad del INPREMA. Gracias. Estas 60 rentas que se están pagando en este momento se están haciendo de acuerdo a la mejor disponibilidad financiera que tiene el instituto. El instituto en este momento no pudiera absorber más pagos y entendemos cuál es la gran dificultad que tienen los jubilados, en el sentido de que son los únicos jubilados del país que una vez que terminan de trabajar se les saca del seguro social. Ahí tienen más costos de salud y por lo tanto tienen que pagarlos directamente, y nosotros entendemos que este dinero para cualquier gasto de salud se vuelve poco. Lo que estamos haciendo en este momento es estabilizar el fondo de reserva del instituto, para que una vez que rentabilice podamos cambiar el número de rentas siguientes y poder aumentarla. De hecho, nosotros ya sabemos que el panorama que sigue es poder aumentar el número de rentas, porque entendemos al profesor Luis y entendemos a todos los profesores que dicen, a este ritmo no voy a lograr tener mis 60 rentas en vida, y es una de las prioridades que tenemos. Pero para eso primero hay que estabilizar el fondo y hay que cambiar la ley, para que la ley le permita al instituto mejorar sus inversiones y mejorar sus ingresos. En este momento los ingresos del instituto para pagar beneficios de jubilación son inferiores que los que recibe de las cotizaciones. El resto se financia totalmente con el resultado de los intereses que está ganando el fondo. Por lo tanto, necesitamos aumentar los intereses generales y no a los docentes, porque fíjese que en el INPREMA los que pagan más tasa de interés por los préstamos son los jubilados y los maestros activos, mientras que debería ser el sistema financiero y las inversiones las que rentabilizaran el instituto. O sea, que ustedes están trabajando, para que tranquilidad del profesor Luis, ustedes están trabajando realmente para tratar de buscar esa compensación. Mejorar el número de rentas que se va a entregar por año, para que ellos efectivamente las puedan gozar en vida. Sí. ¿Conforme, profesor Luis? Sí, muchas gracias. Estamos esperando precisamente que se cumplan esos deseos y anhelos del magisterio jubilado, que nos compensen ya en estos últimos días que nos queda de vida y todo, y que tanto que le dimos al magisterio. Sí, vemos aquí un sinnúmero de compañeros y compañeras que aún con bordones y con dificultades aquí están haciendo fila para poder venir a dar esa autorización, y que quede claro ya y establecido de que esperamos algo mejor para beneficio de todos los docentes. Y profesor Luis, decirle que bueno, no era necesario madrugar tanto, que se atiende entre 8 de la mañana y 6 de la tarde para que los jubilados pudieran llegar en horarios mucho más adecuados, y el trámite solo dura 10 minutos aproximadamente en promedio. Así que para que les digamos a todos los compañeros que si llegan a las 8 van a poder ser atendidos en todo el transcurso del día, no es necesario. A veces la gente llega toda en la mañana y en la tarde tenemos que cerrar a las 4 porque ya no hay jubilados. La semana pasada 2 días cerramos a las 4 porque ya no habían jubilados esperando. Entonces, que se distribuyan mejor en el tiempo para que así puedan hacerlo. Y además es mucho más sencillo si ya llevan su formulario previamente lleno desde la página web del INPREMA, porque en ese caso es mucho más rápido. Si en aquel momento se tardan 10 minutos, si lo llevan lleno, se tardarán 2 minutos en que lo firmen y lo entreguen. Ah, no, pero don Luis es de los que llega temprano, sí, y no me confía, ¿verdad? Yo quiero también notificar algo bien importante. Él lo dice así de sencillo y de simple, porque está ante las cámaras, está en escritorio y todo. Pero recordemos, aquí ustedes pueden ver con las cámaras la inmensa cola que hay, lo que ha habido en los días anteriores. Creo que es un maltrato directamente para lo que es el maestro jubilado, donde no hay consideración, que si hubiese buscado un local más apropiado o hubieran habilitado el gimnasio aquí,
donde en las gradas ahí se hubiera uno estado sentado, aunque sea ablandando el cemento de ahí todo, pero con mayor seguridad, con protección de techo y sentadito y todo así. Pero aquí estamos a la intemperie, como estuvo la semana pasada, como también así, también vemos de que por parte mía yo podía haber venido a las 8, pero ¿qué significa a las 8? Al venir a esa hora hubiese sido una inmensidad de compañeros que vinieron antes que yo. Por lo tanto, creo que no es correcto que se diga que no es necesario venir tan temprano, porque si no viene temprano, no sale temprano. Entonces, esa es la cuestión que debemos de entender a nosotros los jubilados. Sí, tenemos, don Luis, con su permiso, tenemos que ir a una pausa, pero cuando regresemos, el comisionado del INPREMA le dará respuestas y qué opciones, porque yo creo que el hecho de que hagamos este intercambio es también para que usted viva y que escuche realmente el clamor. Y yo creo que es una sugerencia bastante válida, buscar un lugar donde ellos puedan sentarse. Pero tenemos que ir a pausa, compromisos comerciales, no nos cambie, que en breve regresamos con este tema tan importante para los jubilados del INPREMA. Gracias por continuar con nosotros aquí en Diálogo de Impacto. Tenemos como invitado al comisionado presidente del INPREMA, el doctor Héctor Díaz. Él nos está explicando lo que está sucediendo con esta modificación a la ley de jubilaciones, donde ahora los jubilados de 1980 pues van a poder tener acceso a ese beneficio de las 60 rentas, que antes era el dinero que le podía quedar a su esposo o esposa o a sus hijos menores de 22 años. Ahora ellos van a poder disfrutar de este beneficio, pero sin embargo esto tiene un costo. Tiene un costo. Don Luis le hacía una consulta. Sí, en el caso, para responderle a don Luis, cuando nosotros no controlamos el acceso a la instalación de la pedagógica, ellos abren los portones a las 8, pero cuando se abren los portones, adentro hay sillas, hay carpas, hay un área de espera interna y un área de espera externa que se ha habilitado, pero claro, naturalmente tienen que abrir las puertas. Lo que vamos a hablar con el rector y con las autoridades de la pedagógica, que con toda voluntad están apoyando este proceso para que los jubilados estén en mejores condiciones, porque si nosotros lo hacíamos adentro del INPREMA, también teníamos que hacer fila y todo lo demás, y era mejor para un tema de mantener un poco aislado a los jubilados en la pedagógica, por el tema de que todavía estamos en la pandemia, todavía hay distancia que hay que cuidar. Por eso nos fuimos a la pedagógica. Vamos a pedirle que se puedan abrir los portones un poco más temprano para que ellos puedan ingresar a tomar asiento, porque y qué bueno porque sabemos, lo importante es que usted está consciente, ¿verdad? Están conscientes las autoridades que están tomando algunas decisiones. Tenemos algunos mensajes. Dice: buen día, bendiciones, consúltele sobre el plan concreto, cuándo inician las citas y por qué vía lo harán. Sí, el plan concreto es algo para consolidar deudas. Eso significa, es un plan de consolidación de deudas que el INPREMA hace a los afiliados, y nosotros en este momento ya estamos en la etapa final. Necesitamos la última autorización de la Comisión Nacional de Bancas y Seguros para abrir el sistema de citas, porque allí sí vamos a atender por cita en línea, porque para hacer un plan concreto se tardan una hora en promedio cada cita, y por lo tanto necesitamos que la gente ya tenga su cita previamente, porque además tiene que traer constancias de las deudas que tiene y que tienen que estar vigentes para que el INPREMA pueda hacerle ese trámite. Sí. Nosotros esperamos que tipo miércoles se abra el sistema para... Ya para el miércoles sería, ¿verdad? Si no hay ningún retraso, creo que el miércoles, y por tarde, a finales de esta semana, vamos a abrir el sistema de citas. Pregúntele al invitado en qué condiciones se hizo la transacción del aeropuerto de Palmerola. Nunca quieren dar información en detalle. No, nosotros la hemos dado en detalle. La transacción de Palmerola se hizo con un préstamo que se hizo a una tasa del 7% y con un compra de acciones que se hizo a un 9%.
fue por un monto de 110 millones de dólares y ese dinero se utilizó en el caso de Palmerola para pagar deudas bancarias que tenía y las acciones se compraron directamente. Esas son las condiciones que tiene el préstamo de Palmerola. Ahora, si esas condiciones se hicieron de manera, digamos, de la mejor manera, protegiendo los intereses del instituto y eso no nos compete a nosotros porque hay una denuncia en el Ministerio Público, están investigando, lo que hemos hecho como autoridades es prestarle toda la colaboración debida al Ministerio Público para que obtenga los datos, pero sí, es nuestra responsabilidad decir que creemos que la inversión fue apresurada y que no se escuchó la recomendación del Comité de Inversiones de que en ese momento había un riesgo reputacional de hacer esa inversión. Sí, vamos nuevamente con nuestro compañero Luis Durón, que se encuentra en las afueras de la Universidad Pedagógica, porque justamente estamos a casi 18 minutos de que se abran los portones, a las 8 en punto. Lamentablemente aquí ha habido un poco de desinformación porque nos dice el comisionado presidente Luisito de que hay sillas adentro y que van a hablar con las autoridades para que no se formen esta fila, sino que les den paso a los jubilados. Tenemos algunas otras consultas. ¿Cuál es el ambiente? Los vemos contentos, porque creo que es importante, este dinerito pues les va a venir a dar un respirito a ellos. Ellos no tienen seguro médico y eso es una de las falencias que tiene el sistema, que lamentablemente, imagínate tú, jubilado, poca jubilación y todo ese dinerito lo vas a pagar en medicinas. ¿Qué dicen los jubilados, Luisito? Sí, licenciada, y una de las recomendaciones que le podemos hacer al comisionado es uno de los gimnasios de la Vía Olímpica, ya que aquí ellos pueden ingresar, estar sentados en las gradas, porque otro de los problemas que están diciendo es que aquí es una zona muy sola y les da miedo a ser asaltados, mientras que si están en la Vía Olímpica pueden ingresar, estar afuera de los gimnasios y posteriormente entrar y sentarse en las sillas de cemento y esperar a que las personas comiencen a atender. Pero como observan ustedes, aquí ellos están bastante en fila y algunos maestros traen su propia silla para poder estar sentados porque es bastante tiempo el que les toca estar de pie. Buenos días, profesora. ¿Tuvo que traer su banquito usted? Mire, yo traigo mi banquito, imagínense que tengo infiltrada mi pierna. ¿Y cómo voy a estar tanto rato de pie? Me parece que es como indignante que después de haber trabajado tanto tiempo y educando a la niñez, educándolos a ustedes mismos, porque ¿quién no pasó por las manos de un maestro? Todo el mundo. Y vernos ahora en esta situación. Tenemos necesidad de nuestro dinero, pero no es la forma de que nos traten así. Ahora, ¿verdad? El comisionado presidente está en el estudio. ¿Quisiera hacerle usted alguna pregunta o algún reclamo a él? Solamente preguntarle que si es seguro lo que están ofreciendo, porque también es indignante que pusieron el sueldo, según dicen, del año 2021 y qué de los aumentos que vamos ganando en los otros años y quién nos asegura cuánto tiempo vamos a estar nosotros en esta situación. Si hoy nos están haciendo fila, tal vez el otro año otra vez, cuando ya no vamos a poder ni movernos. ¿Cuál es su nombre, profe? Cristina de Cárcamo. Bueno, esta es la consulta de la profesora Cristina de Cárcamo. Gracias, profesora, por la pregunta. Es un hecho que el pago de los 100,000 empiras se va a hacer y esta es la única autorización que se tiene que recibir. Una vez que ya está autorizado, los pagos le van a estar siendo depositados en su cuenta donde se le deposita la pensión con la periodicidad que le toque y esa periodicidad es la que va a estar siendo revisada porque si el IMPREMA mejora su situación financiera, porque no encontramos el mejor IMPREMA, lo encontramos con un rendimiento bien bajo. Sí. Si mejoramos la captación y los intereses del instituto, vamos a aumentar el número de rentas, ya no es necesario hacer otro trámite y además vamos a hacer todas las gestiones necesarias para poder incluir a los jubilados del IMPREMA al Seguro Social porque nos parece que ese es un factor fundamental para mejorar los tratamientos y el acceso a salud de los jubilados. Es decir, nosotros entendemos que pudiéramos haber planificado, digamos, un mejor lugar. Pero claro, nosotros tenemos cercanía con la pedagógica, es una institución que es cotizante nuestra y por eso lo hicimos allí. El aula magna no la podían prestar porque ya están ellos en clase
y por eso nos prestaron ese local que fuera más accesible. A veces no todos los jubilados pueden acceder a la Villa Olímpica, que podría haber sido otro lugar donde lo podríamos hacer. Pero vamos a tomar esas recomendaciones de quizá pedirle a las autoridades de la pedagógica que permitan que los maestros entren a las 7 de la mañana, porque adentro sí hay sillas y adentro hay carpa para que los maestros puedan esperar, y además adentro donde se hacen los trámites hay aproximadamente 50 sillas y afuera hay aproximadamente 100 sillas para que los maestros estén esperando. Y entendemos que la situación de los maestros jubilados ya implica enfermedades y que por lo tanto buscamos un lugar que fuera mucho más accesible para que no tuvieran que caminar mucho para hacer el trámite, y esas fueron las condiciones que revisamos, profesora. Sí, muchas gracias, pero referente también al seguro social. Dios quiera que el seguro social cambie con sus tratos y sus atenciones, porque caemos en lo mismo. El seguro social he sido testigo de acompañar a varios familiares y que se han venido con los brazos cruzados sin ningún medicamento. De acuerdo. Mire, muchas de las instituciones del Estado las recibimos en situaciones muy complejas. No quisiera calificarlas de otra manera, pero al menos complejas. Y el propósito de mejorar es constante, todos los días trabajamos para eso y todos los días vamos ganando experiencia para mejorar el trato y mejorar estas instituciones para el beneficio que fueron creados, que en este caso el INPREMA, para dar pensiones y jubilaciones con dignidad a los maestros. Sí. Bueno, lo importante, muchísimas gracias doña Cristina Luis Durón por ese contacto, porque yo creo que era muy importante para nosotros que usted conociera de la propia voz de los jubilados. Pueden pedir también ayuda a la policía para que pongan resguardo policial por mientras ellos están, que yo creo que son soluciones que se pueden dar. Tenemos más mensajes, dice, bueno, este no tiene que ver con el tema, pero lo vamos a leer. Buen día, el IP no me quiere dar las placas por tener una deuda con Promérica. Mi carro está bloqueado por orden del banco. Eso vamos a hacer un tema que vamos a abordar más adelante, porque no solamente usted tiene ese problema, ya tenemos varias denuncias de que tienen esos problemas. Dice, es una grosería lo que están haciendo. El INPREMA entregando una renta al año para el caso en su servidor tendría 130 años para finalizar. Es probable que no, porque significa que ya tiene una edad avanzada, que revise cuántas rentas le tocan, pero entendemos que eso es lo que hay que mejorar. Lo que pasa es que no podemos ofrecer un beneficio que el instituto no tiene condiciones financieras y actuariales para cumplir. Es decir, sería peor que nosotros les ofreciéramos más número de rentas o el total de las rentas inmediatamente, si con eso estamos arriesgando la estabilidad financiera del fondo. Y allí sí creo que todos debemos ser comprensivos, porque el INPREMA no solo es de los jubilados, también es de los profesores activos, que todos los meses están haciendo se les está haciendo su deducción y están cotizando para tener una jubilación. Entonces nosotros no podríamos ser tan irresponsables de tomar eso a la ligera, sino más bien de acuerdo a las condiciones que tiene el instituto. Si tenemos otro mensaje, dice, mi madre murió en el 2020, ya era maestra jubilada, ella dejó un hijo minusválido, dependía de ella. Fuimos al INPREMA para ver si mi hermano podía recibir el beneficio de por vida hasta que mi hermano falleciera. La primera vez nos dijeron que sí. Cuando quisimos ingresar los documentos nos dijeron que no. Por favor, doctor Héctor, me ayuda si el beneficio de mi hermano puede ser de por vida únicamente para él. Para esos casos es, por ejemplo, que se modificó la ley, porque seguramente ella era con la ley del 80. Ajá. Y con la ley del 80 el beneficio solo se podía proyectar 5 años. Con la ley del 2012 es porque el Estado de Honduras firmó el convenio 102 de la OIT, que obliga a que los niños y las viudas sean los principales beneficiarios del beneficio de jubilación si la persona fallece. Pero para ver casos particulares yo tendría que tener la información para ver con qué ley se jubiló. Pero toda la gente que tenía hijos en situación de discapacidad y se jubilaron
con la ley del 2012 pueden tener ese derecho y es parte de las modificaciones que vamos a hacer en este momento. Sí, ya el tiempo se nos ha agotado, profesor, doctor Héctor, ¿cuál es el mensaje final que le da usted a los maestros? En este tema de las 60 rentas es que estamos gestionando de la mejor manera posible, estamos queriendo cambiar un INPREMA que venía con una cultura de falta de atención. Y en el caso de los activos, estamos protegiendo su fondo, estamos queriendo construir todos los beneficios que el maestro necesita, pero claro, hay que tener paciencia porque no podemos construir de un día para otro. Ya estamos en proceso de reforma de la ley. Pensamos que a final de este mes ya vamos a tener la nueva anteproyecto de ley para que podamos discutirlo y aprobar una ley que se ajuste a las necesidades de las y los maestros a nivel nacional. Sí, y nos comprometemos a mismo a invitarlo nuevamente para hablar de esta inversión en Palmerola, porque yo creo que también es dinero de los maestros el que está ahí, y para darlo más en detalle, doctor, porque creo que es muy importante que quede transparentemente todo, porque ese dinero es parte de sus cotizaciones a lo largo de los años, pues que vale la pena que ellos estén enterados de cómo se están manejando estas, que prácticamente son sus inversiones. Muchísimas gracias al comisionado presidente del INPREMA, Héctor Díaz, por habernos compartido con nosotros, dado este tiempo para poder ver en detalle qué es lo que está sucediendo con estos maestros jubilados.